Calienta un día más en el campo, donde la tierra se prepara a trabajar. La fuerza de tus manos que empujan el arado, el fruto de tu esfuerzo nos dará. Hoy le canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre. Vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Hoy en esta jornada 20 de noviembre del año 2022 estamos haciendo nuestro programa número 107 en lo que va de este ciclo periodístico. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo te va? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, David, a todos los televidentes también. Así es, y hoy vamos a estar hablando de las buenas prácticas ganaderas y también el secuestro de carbono, sobre todo en un contexto en el que acaba de culminar nada más la COP27, Conferencia sobre Cambio Climático, y todas esas posiciones encontradas que se tuvieron durante toda esta semana, sobre todo en torno a lo que es el pacto de metano y cómo eso estaría impactando en nuestro país, David, así que vamos a estar hablando de este tema también. Vamos a hablar sobre la cuestión histórica de cómo venimos generando esta situación y por sobre todo también prácticas muy actuales de la mano de las buenas prácticas ganaderas que evidentemente nos ayuda a mostrar también la experiencia que tiene Paraguay hoy en día en cuanto a este manejo adecuado de los recursos y por sobre todo dentro de un importante componente dentro de la economía paraguaya que es la ganadería, uno de los segmentos pilares de la economía paraguaya. Por eso hemos invitado a tres importantes referentes quienes esta noche nos estarán acompañando durante la próxima hora. Vamos a recibir al doctor Norman Breuer, él es director propietario de la consultora ambiental Norman Breuer Ciencia Agroambiental. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas noches, David. Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. También comparte con nosotros Daniel Oviedo. Él es director propietario también de Ganadera Don Serafín SRL. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a toda la audiencia. También comparte con nosotros el ingeniero Marcelo Insaurralde. Él es director desde el Suelo S.A. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, David, por el espacio. Muchas gracias, Anaí. Realmente es un gusto poder compartir con selectos colegas este programa y sobre todo este tema que vino haciendo mucho ruido, por así decirlo, en estos últimos días. Así que contento de poder compartir con ustedes este momento. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Realmente sabemos que no es muy sencillo tomarse el tiempo un domingo por la noche y acompañarnos. Sin embargo, siempre la predisposición de los productores, de los técnicos, de los investigadores nos dan la posibilidad de compartir esa experiencia que por sobre todo ayuda a Paraguay a seguir trascendiendo en lo que se refiere a producción de alimentos. Hicimos el esfuerzo de contar con el ministro de Agricultura y quiero comentarlo también. Él apenas ha llegado de Egipto, está embarcando nuevamente con destino a Brasil, por lo tanto se le va a dificultar un poco atender nuestra llamada. Hicimos el esfuerzo, pero lastimosamente por esta ocasión no lo vamos a poder realizar. Y para arrancar y romper el hielo, voy a preguntarle a los tres panelistas de esta noche, justamente dentro de la participación de lo que ha sido el ministro de Agricultura, ¿qué les pareció un poco la posición de Paraguay dentro de la COP27? Doctor, si podemos arrancar contigo. Bueno, sí, no solo la actuación o la posición del ministro es correcta de mi punto de vista, sino que va un poco más allá, a marcar un poco la cancha y decir un poquito basta, hasta dónde van a seguir viniendo estas exigencias, sobre todo sin los grandes flujos de ayuda técnica y financiera que habían prometido que iban a venir. Nuestra delegación del MADE se fue con la muy buena intención de aclarar también bien que nuestra prioridad es la adaptación y no la mitigación.
hicieron entender que esa es la posición del Paraguay. Sin embargo, en lo que vienen firmando y negociando hay un componente importante, desafortunadamente desde mi punto de vista, de mitigación también. Daniel, ¿el caso tuyo? Sí, también no solo de acuerdo con los comentarios y lo que afirmó el ministro de Agricultura, sino que también hizo un comentario adicional que es que el productor no es el problema, sino que es la solución, digamos, ¿no? Es decir, realmente el productor está en el centro de lo que ya se está haciendo en el Paraguay como para poder justamente tener una producción mucho más sostenible para todo el mundo. ¿En el caso tuyo, Marcelo? Bueno, realmente concuerdo con mis colegas. Yo creo que es de suma importancia contar con un ministro que realmente se ponga en los zapatos y en la piel del productor y por lo tanto que pueda defender e ir a representar con todas las letras al productor, a sus intereses y por lo tanto al Paraguay. Yo creo que, así como decía Dani, el productor es la solución y yo sostengo, estoy convencido de que la ganadería no es el malo de la película como muchas veces se quiere hacer parecer. Se quiere hacer parecer, o otros países lo sienten de esa manera, pero realmente estoy convencido de que la ganadería, la agropecuaria, es un instrumento, es una herramienta para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático y por lo tanto ser más resilientes ante situaciones adversas en términos climáticos que se vienen dando en el país. Así que sin duda me pareció que la postura del ministro ha sido fantástica y siento que realmente nos representa y bueno, me pongo contento de que podemos coincidir los tres ante esa posición. Para comprender, doctor, este escenario que se da en torno a la COP27, en ganadería, en Paraguay específicamente, ¿cómo estamos en cuanto a emisión y absorción de carbono desde el punto de vista de una evolución histórica? Ya, y bueno, históricamente, digamos que se dio el cambio del uso del suelo en la región oriental, ¿verdad? En los años 80, 90. Luego vino la ley de la deforestación cero en la oriental y firmamos en el 2015 el compromiso o el Acuerdo de París, ¿verdad? Que decía que tenemos que reducir 10% nuestras emisiones con medios propios y 10% con ayuda externa, o sea, 20% de nuestras emisiones con respecto al año 1990. Nuestros años de mayores emisiones fueron 2015 y 2016. Desde ese entonces venimos bajando por estos manejos modernos, estas prácticas, estas mejores prácticas de manejo en todas las áreas agrícolas y ganaderas, y también por cálculos que vamos haciendo mejor y cada vez mejor en el ADNSC del MADES, porque estábamos usando mucho lo que se llaman los factores de emisión que vienen por defecto de afuera. Son cosas que vienen de otras latitudes y que no corresponden a lo que es nuestra ganadería en Paraguay. Y creo que tenemos muchos mayores absorciones hoy en día de lo que teníamos antes, captura y secuestro inclusive en las capas profundas del suelo. Estuve de jurado hace pocos días en el encuentro de investigadores del Paraguay de la Sociedad Científica y se presentaron varios trabajos de captura de carbono. Un detalle que les puedo decir, por ejemplo, es que en tierras altas de Caguazú y San Pedro, en los sistemas silvopastoriles de eucalipto y braquiaria, se está capturando y secuestrando hasta 3 toneladas de CO2 por hectárea año. Y en campo natural es menor la cantidad porque el capipe cabellú y el pasto jesuita no tienen un sistema radicular tan profundo. Claro. Pero hay experiencias ya que vamos teniendo en el país, vamos mejorando también, aunque falta mucho en investigación. Daniel, para que la gente conozca un poco más el trabajo que vienen desarrollando, hablando un poco de este concepto de ganadería regenerativa, ¿cómo lo están aplicando en el Chaco? ¿Lo están haciendo en el ciclo completo de la producción ganadera? Comentanos un poquito, por favor. Con gusto. La ganadería regenerativa, en realidad, tiene varios nombres, hay diferentes variantes, sistema Boicín, pastoreo racional, pastoreo intensivo, etc. Son todas variaciones de un mismo
trabajo en realidad tiene su origen en este señor Marcel Boissin, que en mediados del siglo pasado hizo una serie de publicaciones en donde en realidad detalló algunas realidades que se viven en el microbioma en el suelo, que naturalmente los animales, los rumeantes, los bisontes, ganado vacuno, desde la prehistoria se manejan en manadas y en movimiento, digamos, ¿no? O sea, normalmente huyendo de depredadores, etcétera. Entonces, siempre están en números grandes, en pequeños espacios, en constante movimiento. Entonces, con una serie de métodos que luego fue más popularizado, digamos, por un señor que se llama Alan Savory, hizo un instituto, Alan Savory, aquí hay varios paraguayos que se formaron, un instituto argentino, que es hoy 21, que es también un hub, digamos, de este instituto, y se busca captar un montón de más información acerca del campo. Eso se sistematiza, se planifica ese pastoreo. Es mucho más técnico, digamos, hay mucho menos al azar o menos improvisación en lo que es la rotación de los animales. Es más trabajo, digamos, de rotación, pero así uno puede simular lo que naturalmente sucede, digamos, ¿no? Y es algo realmente para ver, para creer cómo la vegetación y por sobre todo el microbioma, digamos, todo lo que son los lombrices, escarabajos, los hongos, digamos, que hay entre las raíces, etcétera, cómo eso activa la vegetación y son cambios notorios que uno ve en el campo una vez utilizando estos manejos holísticos que le llaman, digamos, ¿no? Decir, ¿Manejan todo el ciclo productivo, cría, recría ahí? así mismo, en Ganadería Don Serafín nosotros manejamos ciclo completo, es decir, y también así podemos brindar la trazabilidad desde el nacimiento del ternero hasta, digamos, la terminación y llevado al frigorífico. Excelente. Marcelo, ante esta condición que estamos experimentando de buscar, digamos, hacer una ganadería mucho más sustentable, mucho más amigable con el medio ambiente, hay varias herramientas que se están utilizando para lograr esa captura o secuestro de carbono. ¿Podés comentarnos un poquito más al respecto, en qué consiste, cuáles son? Sí, sin duda. Bueno, primero que nada me gustaría comentar un poco que tuve la oportunidad de poder trabajar de cerca con la Asociación de Grupos CREA del Paraguay. De hecho, el ingeniero Norman Breuer también acompañó de cerca ese trabajo. Bueno, de hecho, lo sigue haciendo. Entonces, ante esta coyuntura, ante este contexto, no solamente nacional, sino global, nos fuimos dando cuenta de que teníamos que demostrar de que, justamente lo que decía al inicio, la ganadería, el productor, no es el malo de la película, sino que todo lo contrario, es la herramienta capaz de mitigar, de adaptarse y de ser más resiliente ante los efectos de la variabilidad climática o del cambio climático, dicho de otra manera, ¿verdad? Entonces, esa es una experiencia que he tenido la oportunidad de participar y gratamente nos hemos encontrado de que realmente es así, por lo cual estoy convencido de que la ganadería es capaz de capturar dióxido de carbono de la atmósfera, lo cual ni siquiera estamos diciendo o mencionando de que es un gas nocivo para el medio ambiente, al contrario, como lo dice el doctor Glatzle, es incluso alimento para las plantas. Entonces, además de eso, hemos visto de que una buena ganadería implementada con buenas prácticas tiene la capacidad de capturar dióxido de carbono. Como decía el doctor Glatzle, el doctor Breuer, nosotros en nuestro proyecto vimos que hay un potencial de promedio de 2 toneladas de CO2 equivalente hectárea año. ¿Cómo se puede lograr esto? Se puede lograr a través de la implementación de buenas prácticas agropecuarias. Nosotros identificamos un listado de buenas prácticas, unas 7 aproximadamente, las cuales no son limitativas. Me parece muy importante mencionar eso. No es una receta única, pero sí, por sobre todo, son enunciativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué herramienta podemos hablar? Y me parece que eso es algo muy positivo también, que no es ciencia espacial, no es algo muy complicado. Es muchas veces lo que venimos haciendo y sobre todo lo que vienen haciendo los productores. ¿Cuáles son esas prácticas? Por ejemplo, el buen manejo del pastoreo. ¿Qué quiere decir el buen manejo del pastoreo? Una buena rotación, un buen consumo del pastoreo, no consumir el pasto cuando está muy pasado,
consumir en el tiempo justo. Otra práctica podría ser el balance forrajero, le llamamos nosotros. ¿Qué es el balance forrajero? El balance forrajero no es otra cosa que poder hacer un presupuesto del forraje a lo largo del año, en donde sabemos y conocemos que en ciertas épocas del año tenemos más oferta forrajera y en otras tenemos menor oferta forrajera. En donde muchas veces, aunque nos cueste, necesitamos descargar el campo y otras veces necesitamos lo que comúnmente llamamos diente. Necesitamos diente, a veces la oferta forrajera supera la demanda de nuestros sistemas productivos, por lo tanto es importante realizar ese tipo de manejo para poder sostener en el tiempo la oferta forrajera. Mantener en el tiempo una oferta forrajera es lo mismo a decir mantener un suelo saludable, un suelo con una alta materia orgánica y un suelo por sobre todo vivo, que va haciendo un ciclo en donde las raíces van muriendo y se van regenerando a lo largo del tiempo. Entonces nosotros queremos que herramientas como esas, entre otras, gestión de datos, tomar mejores decisiones cuando medimos los datos, gestionar las plagas, gestionar los datos de lluvias, gestionar el equipo humano que colabora con nosotros, con los establecimientos, es de suma importancia. Entonces, esas son algunas herramientas y como bien lo hablábamos y venimos escuchando todos nosotros, la ganadería regenerativa. Son herramientas que todas combinadas o independientes suman a procesos más sostenibles de los que ya venimos haciendo. Así que realmente yo celebro que hoy en día se viene dando esta moda de ir viendo, más que nada, antes que una señalización, yo creo que hoy más que nada, yo creo que muchos productores ya lo están viendo como una oportunidad y yo celebro eso. No, efectivamente, la incorporación de la información dentro de este sistema de producción también nos va a ayudar a poder lograr una mayor eficiencia productiva. Y como siempre vemos, inclusive a nivel internacional, hoy la presentación de información, los datos, son los que finalmente también nos ayudan a poder obtener una mejor remuneración. Es el caso de la consistencia de la carne misma, que hoy en día creo que es un factor pendiente todavía que como país tenemos que transmitirlo. Vamos a preparar el primer corte de la noche. Anaí, ¿qué tenemos previamente? El agro evolucionó, la confianza también, por eso Bayer te trae Krypton X Pro, un nuevo fungicida con acción sistémica para el tratamiento foliar que brinda protección contra las principales enfermedades de la soja. Posee 3 ingredientes activos que le confieren acción preventiva, curativa y erradicante de las enfermedades causadas por hongos de diferentes géneros. Krypton X Pro, la evolución de la confianza. Krypton X Pro es una tecnología de Bayer Crop Science. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 20 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios: operaciones agrícolas, operaciones de carne, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Podés seguir a Control Union en sus redes sociales. También te invitamos a descargar Productiva App en tu teléfono celular para mantenerte informado sobre la actualidad del sector productivo con noticias de mercado, recomendaciones técnicas y estrategias. Productiva App, disponible en Google Play y App Store. Productiva App te pone el fantástico mundo del agronegocio en tus manos. En Decalpar trabajamos bajo una filosofía. Nuestra vida es el campo y en él fijamos nuestros sueños. Seguimos al sol en cada amanecer buscando superarnos y abrazar esa oportunidad de crecer. Por eso elegimos trabajar con ustedes, emprendedores por naturaleza, trabajadores con espíritu innovador. Confiamos en la gente de palabra, presente, amable, sencilla, gente de campo. Nos dedicamos a la misma pasión, luchamos juntos por el mismo objetivo: crecer y alimentar nuestros sueños. Es un mensaje de Compañía Decalpar. Vamos a seguir hablando sobre buenas prácticas ganaderas y el secuestro de carbono a la vuelta del corte. Seguinos aquí en Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación.
Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Con Krypton X Pro, eleva tu cultivo, tu campo, tu rendimiento a la máxima potencia. El cuidado más completo y prolongado, garantizando mayor seguridad y plantas verdes por más tiempo. Krypton X Pro, última generación en fungicidas, para productores que van por más. Busca Krypton X Pro en tu distribuidor más cercano. Invertimos en el desarrollo del país. Invertimos en el campo. Te acompañamos y fortalecemos tu crecimiento. Por eso ahora, ingresando a www.itau.com.py/Itaú Campo, podés encontrar información sobre productos financieros para tu actividad, verificar el clima en todo el territorio nacional, conocer indicadores mensuales de agricultura y ganadería, acceder a publicaciones de interés que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y mucho más. Todo a tu disposición en un solo lugar. www.itau.com.py/Itaú Campo. Prodens, fungicida de acción sistémica, curativa, erradicante y antiesporulante. Producto innovador de UPL con balance y equilibrio perfecto de activos que brindan gran poder curativo y manejo de la resistencia. Prodens, fungicida sistémico y de contacto con acción multisitio. Alto efecto curativo y recomendado para el manejo de la resistencia. Formulación DF, gránulos dispersables de última generación. Producto innovador de UPL. Prevenir es ganar. Por eso en esta zafra te decimos, dale on a Onmira Active. Onmira Active es la tecnología por excelencia de Corteva AgriScience, que te ofrece la mejor calidad en fungicidas para la prevención y el manejo eficaz de enfermedades. Para ello, la tecnología Onmira Active dispone de un completo portfolio: Approach Power, Biovan y Besaria. Todo esto respaldado por Ditane, el fungicida de acción protectora que ofrece un gran complemento a tus aplicaciones. Así es como desde Corteva te animamos a optar por la mejor opción en protección para tus cultivos. Dale on a Onmira Active. Ese hombre que sabe qué hora comienza a trabajar, pero no a qué hora terminará. Que pasa noches enteras sin dormir, cuidando sus cultivos. Hombres y mujeres que saben de compromiso y hacen de la innovación su mejor aliado. Para todos esos momentos cruciales del gran hombre de campo, estamos nosotros, aportando nuestras soluciones y tecnologías para maximizar sus rendimientos. Hay un lugar donde todo crece. Crece el campo, crecen los productores, crecen los problemas y también las soluciones. Crece el cansancio y las ganas de seguir. Crece el riesgo y el coraje. Crece el orgullo, crece la confianza, crece el trigo, la soja, el maíz, crece el país. Esta es la tierra donde todo crece. Bienvenido a la nueva de Calpar.
20:25 en la noche de este domingo, haciendo Nación Productiva en vivo y en directo por las pantallas de Canal Pro de la media cadena de comunicación. Vamos a seguir hablando sobre buenas prácticas ganaderas y el secuestro de carbono, pero antes, Anaí nos trae una importante sugerencia. Dale on a OnMira Active Connection y dale off a las enfermedades. Para un efectivo control de roya y enfermedades de fin de ciclo, Corteva AgriScience te propone manejo campeón integrado por fungicidas de gran calidad como Approach Power, Besaria, Biovan y Ditane. Asegura la sanidad de tu cultivo con el manejo campeón de Corteva AgriScience. Encontrá información actualizada sobre productos del sector, indicadores y clima que te ayudarán a tomar decisiones acertadas. Conoce más en www.itau.com.py/Itaucampo. También te invitamos a conocer Productiva Ads, la red de agroanuncios que une al país. Compra y vende en línea de forma gratuita. Ingresa a www.productivads.com. Daniel, ¿el sistema de producción que están desarrollando se dio por una intención propia inicialmente o ya la adecuaron de acuerdo a una exigencia de mercado que comenzaban a analizar ustedes? En el caso particular de Ganadera Don Serafín fue más una cuestión de necesidad. Es decir, Ganadera Don Serafín se encuentra cerca de La Gerencia, que está a 800 kilómetros de Asunción y cerca de 300 kilómetros del siguiente asfaltado. La ruta nacional que pasa más cerca, que es el PI 14, un tramo importante de esa ruta nacional aún no está abierto. Es decir, si te vas al GPS, en el trazado, digamos, como figura en el mapa del MOPC, te encontrás con monte, digamos. Es decir, no está abierto todavía. Ni siquiera podemos hablar de que es una buena ruta o mala ruta de tierra, ni enripeado, ni mucho menos asfaltado, etc. Entonces, todo lo que es trabajos de mantenimiento de pastura, todo lo que son, digamos, llevar insumos, etc., para nosotros es significativamente más costoso. Y con este tipo de prácticas del manejo holístico, uno disminuye importantemente ese tipo de trabajo, o sea, la necesidad de tener que hacer ese tipo de mantenimiento de pasturas en el campo. Entonces, para nosotros fue un ganar-ganar. O sea, por un lado es aplicar una serie de prácticas que sabemos que captura mucho más carbono, es amigable. Para el animal también, o sea, es mucho más natural, digamos, hay una serie de prácticas que adoptamos también con respecto al bienestar animal y es muy armonioso, digamos, todo el trabajo que se realiza. Es sí ciertamente más trabajoso, es un trabajo más técnico, hay que hacer mucho más planificación, hay mucho más de recabar información, estar mucho más atento de todo lo que está sucediendo. Pero por otro lado, las pasturas andan por mucho más tiempo, menor mantenimiento y bueno, la salud animal, la carga animal que uno puede dar también es mayor. Es necesario luego, así como comentaba Marcelo, digamos, es decir, es necesario tener una alta carga animal como para que justamente se cree ese efecto de revitalización o regeneración, digamos, de la vegetación ahí. Excelente. Marcelo, ¿cuál es el proceso que se debe implementar para realizar esas mediciones de índices de secuestro de carbono? Bueno, Anaí, gracias por la consulta. Como ya bien mencionaba Dani, incluso como veníamos hablando en la pausa con el ingeniero Brewer, realmente el primer paso yo diría que es buscar, identificar, mejor dicho, la necesidad de lograr mejores parámetros, mejores índices por superficie o por unidad de superficie con la que contamos. ¿Qué quiere decir eso? Como productores, lo primero que tenemos que hacer es entender que tenemos una necesidad. De hecho, bueno, todo productor busca eso. Siempre busca mejorar la eficiencia en sus resultados, en sus sistemas productivos. Por lo tanto, así como decía Dani, primero pasa por una necesidad. Yo reconozco que necesito ser más eficiente por cada metro cuadrado de pastura que yo dispongo. Por lo tanto, como hablábamos en el corte, lo importante es no perder de vista esa necesidad de mejora continua de nuestros sistemas productivos. A mí me gusta mucho lo que hablábamos en el corte porque realmente todo este contexto global no tiene que pasar por ahí. Yo diría que me gustaría transmitir eso a todas aquellas personas que están viendo esto, de que hacer ganadería en el Paraguay es
una herramienta que nos permite demostrar que somos sostenibles y que podemos hacer bien las cosas. Lo del secuestro de carbono es una añadidura. Es una añadidura que viene porque implementamos buenas prácticas, porque gestionamos los datos, porque medimos, porque hacemos un mejor pastoreo, porque implementamos pastoreos como regenerativos, pastoreo de ultra alta densidad, entre muchos otros. Entonces, realmente yo invito a todos los productores que sigan manteniendo el foco en hacer una buena ganadería que permita producir un mayor quilaje por cada hectárea productiva que cada uno tiene. Entonces, realmente yo diría que ese es el primer paso. Y lo del carbono viene por añadidura. Y viene por default, viene por defecto. Eso es algo y cuando hablamos de secuestro de carbono, ¿qué hablamos? Y probablemente vamos a ir discutiendo más al respecto, pero si lo tengo que resumir de alguna manera es: secuestro de carbono es igual a mejorar la salud del suelo en términos de materia orgánica. No. Doctor, usted ha trabajado bastante en generar esa información sobre los niveles de secuestro de carbono por parte de la ganadería. ¿Dónde y cómo se da la mayor captura de carbono en la actividad pecuaria? Ya, bueno, te voy a decir un promedio nacional, sí, que te tiré la otra vez. Podemos hablar de 2 toneladas por hectárea año de absorción en las 20 millones. Vamos a suponer que todos tuviéramos un nivel de 2 toneladas, estaríamos absorbiendo el 80% de lo que emite el Paraguay de gas de efecto invernadero, ¿verdad? Ahora, como bien decís, hay distintos sistemas, están los grandes productores que manejan muy bien con altas rotaciones, alambrados eléctricos, se trae el agua al animal. Recuerdan que antes el animal tenía que caminar a veces kilómetros inclusive para tomar agua. Los periodos más cortos también de terminar un animal joven con diente de leche, de preñar de vuelta la vaquillona o la vaca. Todo lo que sea acortar el proceso de producción de un novillo terminado, también hace que se reduzca la cantidad de emisiones. En cuanto a absorciones, siempre la gente piensa en el bosque. El bosque porque es lo que vemos. Claro. Hay un dicho de Henry David Thoreau de que el cielo lo tenemos arriba, pero también lo tenemos debajo de nuestros pies, ¿verdad? Y digo esto porque el 70% aproximadamente de la masa de carbono que existe en cualquier ecosistema está bajo el suelo. En la gran mayoría de los sistemas. Obviamente los que más tienen son los humedales. En nuestros campos bajos humedales es donde más se secuestra carbono en el suelo. Desafortunadamente también los humedales emiten metano, o sea que hay que estudiar el balance. Y definitivamente, como decía, los grandes productores lo que aplican estas técnicas de mejor manejo que hablaba Marcelo y Daniel también, están con los mayores índices de absorción de carbono, hasta donde puedan ir esas prácticas, porque también influye la temperatura, la precipitación, el tipo de suelo, todas estas cosas se estudian. Es importante en Paraguay que hablemos también de la transferencia de tecnología de los grandes productores a los medianos y a los pequeños. ¿Por qué? Porque ellos son menos eficientes en su producción, entonces están ganando menos dinero. Cuando la empresa no es rentable, no puede ser sostenible, porque la sostenibilidad tiene 3 pilares, ¿verdad? La económica, la ambiental y la social. Si no es rentable, no puede haber sostenibilidad, por un lado. Entonces, apuntar a que su empresa sea más rentable, que comienza con lo que ya hablábamos, registrar datos, gestionar datos, recibir visitas de personas que nos pueden enseñar cómo pastorear mejor. La genética es sumamente importante, que hay que ir entregando de alguna manera, haciendo llegar al mediano y al pequeño buena genética, que también ayuda a la mayor absorción y a la menor emisión, porque se termina en menos tiempo. Todo esto es muy importante, y también porque la ganadería naturalmente se lleva a cabo en tierras marginales para la agricultura.
Y entonces la ganadería naturalmente siempre va siendo desplazado a lugares más marginales. Es un gran beneficio que tiene la agricultura, que usa una tierra que no nos sirve de otra cosa y convierte en la celulosa, que es como si nosotros los humanos comiéramos papel, y lo convierten en una carne con una alta calidad proteica, vitamínica, de aminoácidos, etc. Daniel, ¿qué prácticas incorporaste para tratar de encajar este sistema de producción ganadera en armonía con el medio ambiente? Sí, lo principal es lo que detallaba Marcelo, digamos, captar un montón más de información, es decir, estar atento a hacer los estudios de suelo de manera rutinaria, tomar muestras, ver la densidad de las raíces, ver una serie de otras informaciones y acerca de todo el campo, porque uno habla muchas veces de un solo campo como si fuese un tipo de suelo, cuando en realidad en un solo campo puedes tener, cada potrero es casi un mundo diferente, ¿no? Entonces, una serie de informaciones que anteriormente nosotros no sabíamos que estaba disponible y que era necesario poder incorporar y sistematizar para poder tomar decisiones. Ese es el paso uno, ¿no? Es decir, saber dónde uno está parado, entender, digamos, y buscar toda esa información como para armar ese tipo de planificación. Esto, así como decía Norman, que esa transferencia, digamos, esa es la parte donde a nosotros como productores realmente nos gustaría que los esfuerzos y los recursos estén abocados a ello, porque realmente uno como productor se encuentra en un trabajo muy solitario, ¿no? Es decir, una cuestión así, internet, me tuve que capacitar en un instituto de la Argentina, yo igual que varios otros de los productores, creo que vos también tuviste, eso tiene que ser en Paraguay, digamos, tiene que haber lugares, formas donde estas prácticas utilizando, enseñando y un poco a llevar de la mano, es decir, ahí los esfuerzos tendrían que estar ahí, porque es un ganar-ganar, es decir, ahí este tipo así como decía el doctor, esas son las prácticas que si todos los ganaderos pudiéramos usarlas, ahí es donde sí se captaría mucho más carbono, hay una serie de beneficios, digamos, utilizando, así como decía Marcelo también, es decir, cada uno de los campos se vuelve mucho más resilientes, hay una serie de beneficios de poder usar esta metodología, solo que no es nada fácil. Hay que adaptarlo a cada campo, es decir, no hay una receta de un tamaño para todos, sino que otra vez una serie de prácticas uno tiene que entender los conceptos, entender las diferentes herramientas para captar y sistematizar esa información y llevarlo a práctica en tu campo, que otra vez, así como comentaba, que a lo mejor no es una práctica para todo el campo, otra vez, en tus diferentes zonas del campo tenés diferentes prácticas. Entonces, eso es lo que realmente nos gustaría poder ver. Creo que hacia ahí tiene que estar abocada la mayor parte de los recursos, esfuerzos, digamos, del apoyo para lograr estos objetivos comunes. Porque también, y sin querer extenderme demasiado, creo que es muy importante recordar de que el objetivo que tiene, digamos, el objetivo del Acuerdo de París, digamos, de cada uno de los diferentes COP que hay, son compartidos por todos, es decir, y el productor que está en el campo es el principal interesado en que se pueda, este tema de cambio climático es su realidad, que lo vive a diario. Entonces, estamos todos realmente en el mismo barco y el productor también es el más interesado en que se puedan aplicar este tipo de prácticas y en todo el país. Marcelo, dentro de nuestro suelo están incorporando ciertos servicios. ¿Cómo generamos estos datos, gestión de datos que estabas mencionando sobre la generación, emisión, captura de carbono dentro de la ganadería? Sí, gracias David. Bueno, como su nombre lo dice, el primer paso más importante es tener la voluntad de empezar a medir, de empezar a registrar, de tomar datos de todos los procesos que se van desarrollando en cada uno de nuestros sistemas productivos. Por lo tanto, cuando queremos hablar o cuando queremos empezar a medir indicadores ambientales, tenemos que no solamente medir el secuestro de carbono, sino que es importante también hacer un balance para poder hallar de esa manera cuál es
la captura neta de dióxido de carbono que se puede dar en nuestros sistemas productivos. Entonces, de esa manera tenemos que hablar y empezar a medir también y a identificar cuáles son los procesos que realmente emiten en nuestros sistemas productivos. Entonces, por citar alguno, ingeniero Norman, por ahí, si me querés complementar, por favor, con todo gusto, pero en definitiva el cambio de uso de suelo es un factor de emisión. También el grado o la cantidad de combustibles que usemos en nuestros sistemas productivos, ya sean para tractores, ya sea para bombeos de agua. También, en definitiva, los animales per se tienen un grado de emisión de dióxido de carbono al sistema, entre otros. La buena noticia de todo esto es, como decíamos y como venimos hablando, nuestros sistemas productivos también capturan dióxido de carbono. ¿Cómo? Porque nuestra ganadería o nuestra agricultura, porque todo es la agropecuaria en sí forma parte de un sistema en el que se emite, pero eso vuelve al suelo y hay un ciclo que se va dando. Entonces, ¿cómo se da la captura de carbono? Se da justamente a través de la captura del dióxido de carbono que está en la atmósfera, a través de las raíces, a través de las pasturas, pero también se puede dar, hay muchos productores, hay muchas zonas que productores entienden la necesidad de incorporar sistemas silvopastoriles o sistemas agrícolas o sistemas integrados, los cuales potencian aún mucho más la captura de carbono en los sistemas productivos. Por lo tanto, realmente hay buenas noticias. También existe la posibilidad de reemplazar el uso de combustibles, por ejemplo, en ciertos casos para reemplazar el bombeo de agua a través de energía solar, paneles solares. También todo eso son mecanismos que ayudan a potenciar la captura de carbono, o no solamente hablamos de captura, sino también muchas veces hablamos, y que de hecho es muy valorado, reducir las emisiones. Por un lado podemos emitir, pero también podemos evitar emitir más. Entonces eso también es valorado. Entonces no solamente hablamos de captura, sino que hablamos también de evitar las emisiones. Entonces, justamente un poco me gustaría aprovechar este espacio. Con Dani hace poco participamos de un concurso de ideas en producción sostenible, en donde desde el suelo, por ejemplo, también ha identificado esto. Los productores vienen trabajando bien. ¿Por qué en Uruguay ya existe una carne de carbono neutro? ¿Por qué en Brasil ya hay una carne de carbono neutro? ¿Cómo es posible que en Paraguay no tengamos un sello de carne de carbono neutro? Entonces dijimos, empecemos a medir, y este año y el año que viene queremos implementar un proyecto en el que queremos evaluar o por lo menos transitar el camino para medir y ver si es posible o no lograr un sello de carne de carbono neutro en Paraguay. Y eso me parece que es algo muy virtuoso para todos, porque considero que todo lo que estamos aquí hoy y muchos de los que probablemente están viendo este programa sostienen de que el modelo de producción en Paraguay es sostenible. ¿Probablemente podemos mejorar? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué nos falta? Incentivos. Al final del programa me gustaría tocar un tema de incentivos. Entonces yo creo que, ¿por qué no empezar a trabajar en incentivos? Ingeniero. No, solamente agregaría, fabuloso el resumen de Marcelo, agregaría que en Paraguay tenemos que todos los esfuerzos, o la mayoría de los esfuerzos que está describiendo Marcelo y también Dani acá, son esfuerzos de parte de los ganaderos, con sus propias organizaciones, asociaciones, etcétera. Brasil tiene Embrapa, Argentina tiene el INTA, nosotros tenemos el IPTA, la Universidad Nacional de Asunción, la fundación allá de los menonitas del Chaco, Ideagro en el Chaco. Bueno, tenemos alguna investigación con sus, yo diría, severas limitaciones, sobre todo de apoyo financiero para hacer investigaciones. Entonces, una cosa muy importante, ya que el país, cuando uno presenta, Argentina, por ejemplo, tiene su propia forma de medir gases de efecto invernadero en ganadería. Ellos hicieron estudios
y se fueron a las COP y defendieron. Nosotros presentamos así. Bueno, el ministro Bertoni dijo, estamos desarrollando nuestras propias metodologías para investigar. Esto tiene que ir respaldado por estudios publicados en las revistas científicas indexadas, y para eso necesitamos un apoyo nacional y también, digamos, que venga de afuera, asociaciones con universidades, con institutos, con gente que tiene distintas maneras de medir, porque hay muchas metodologías. La globalmente aceptada es medir a 40 centímetros, pero el profesor Teague de Texas A&M, el grupo de Savory miden hasta 2 metros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una maravilla que se llama Brachiaria brisanta, que tiene un sistema radicular, fascicular, que entra 2, 3, 4 metros en el suelo en San Pedro y en Caguazú, en estos suelos que eran inclusive Guaviramití antes, o sea, suelo muy ácido. Y realmente en el sistema silvopastoril, que es donde yo veo que vamos a tener más ganancias de captura, el que está capturando, bueno, del cuadrito se corta y se exporta eventualmente el sistema, pero el que captura realmente carbono en ese sistema es la Brachiaria brisanta. Es un gran aliado y, como dije ya anteriormente, captura inclusive mucho más que el campo natural, porque se está estableciendo también un discurso de que el campo natural y la carne producida a pasto natural es la única buena, y la que producida en pasturas implantadas es mala. Sin embargo, malas para quién y con qué índices y con qué propósito. Claro. Porque si uno tiene un sistema silvopastoril en San Pedro, Caguazú, donde sea, que está absorbiendo 3 o más toneladas por hectárea de carbono, realmente está contribuyendo muchísimo hacia la carne sostenible, inclusive carbono neutra que se mencionó. Así mismo. Bueno, vamos a establecer un nuevo corte. Antes, Anaí nos trae una importante sugerencia. UPL Paraguay te presenta protección especial Prodens. Acaba con la roya y otras enfermedades de fin de ciclo con Prodens. Mayor protección, mejor resultado, formulación de F, tecnología ProStick y tecnología Disperse. Nos encontrás en Facebook, Instagram y YouTube como UPL Paraguay. También podés visitar la página web py.uplonline.com. La actualidad del campo la podés seguir en Productiva Web diariamente a través de www.productivaacm.com, con la mejor información del sector productivo. Nuestra web, integrada a las redes sociales, nos mantiene informados todo el día. Acros va más allá de la protección porque es un fungicida completo que brinda a los cultivos una mayor efectividad contra enfermedades resistentes. Después de todo, un cultivo de toda la vida necesita protección. Amplio espectro de control, fórmula de resistencia innovadora, alta selectividad para diferentes cultivos. Acros es una tecnología de Adama, Paraguay. Vamos a establecer un nuevo corte comercial. A la vuelta seguimos con más Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. En el desarrollo del país, invertimos en el campo, te acompañamos y fortalecemos tu crecimiento. Por eso ahora, ingresando a www.itau.com.py/Itaú Campo, podés encontrar información sobre productos financieros para tu actividad, verificar el clima en todo el territorio nacional, conocer indicadores mensuales de agricultura y ganadería, acceder a publicaciones de interés que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y mucho más. Todo a tu disposición en un solo lugar. www.itau.com.py/Itaú Campo.
Prodens, fungicida de acción sistémica, curativa, erradicante y antiesporulante. Producto innovador de UPL con balance y equilibrio perfecto de activos que brindan gran poder curativo y manejo de la resistencia. Prodens, fungicida sistémico y de contacto con acción multisitio. Alto efecto curativo y recomendado para el manejo de la resistencia. Formulación DF, gránulos dispersables de última generación. Producto innovador de UPL. Prevenir es ganar. Por eso en esta zafra te decimos, dale on a Onmira Active. Onmira Active es la tecnología por excelencia de Corteva AgriScience que te ofrece la mejor calidad en fungicidas para la prevención y el manejo eficaz de enfermedades. Para ello, la tecnología Onmira Active dispone de un completo portfolio: Approach Power, Biovan y Besaria. Todo esto respaldado por Ditane, el fungicida de acción protectora que ofrece un gran complemento a tus aplicaciones. Así es como desde Corteva te animamos a optar por la mejor opción en protección para tus cultivos. Dale on a Onmira Active. Ese hombre que sabe qué hora comienza a trabajar, pero no a qué hora terminará. Que pasa noches enteras sin dormir, cuidando sus cultivos. Hombres y mujeres que saben de compromiso y hacen de la innovación su mejor aliado. Para todos esos momentos cruciales del gran hombre de campo, estamos nosotros, aportando nuestras soluciones y tecnologías para maximizar sus rendimientos. Hay un lugar donde todo crece. Crece el campo, crecen los productores, crecen los problemas y también las soluciones. Crece el cansancio y las ganas de seguir. Crece el riesgo y el coraje. Crece el orgullo, crece la confianza, crece el trigo, la soja, el maíz, crece el país. Esta es la tierra donde todo crece. Bienvenido a la nueva de Calpar.
Seguimos con más Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Antes de seguir con nuestros panelistas, Anaí nos trae una importante sugerencia. Perseguimos siempre la máxima eficiencia en la producción y calidad mediante el uso de tecnología de punta, tanto en insumos como en las prácticas agrícolas empleadas, respetando la naturaleza, trabajando en el cuidado y protección del suelo y los recursos hídricos junto a nuestros aliados estratégicos, BAF, Syngenta, Gamma Technology y Red Surcos, que pesa desafiando límites. Y también este mes estamos de fiesta en Revista Productiva, ya está disponible nuestra última edición y con esta cumplimos 8 años en el mercado y seguimos marcando la agenda del agro en Paraguay. Accede a Productiva App y descarga la versión digital de Revista Productiva. Doctor Norman, hablemos un poco sobre los servicios ecosistémicos de los rumiantes, en ese sentido los bovinos, qué trabajo ejercen y en contrapartida, ¿por qué se utilizó el ejemplo de eliminar 4 millones de cabezas en esta última COP? Ya, bueno, felicidades primero por el logro, los 8 años. Gracias, doctor. Muchas felicidades a los dos. El herbívoro es una parte fundamental del ecosistema de pastura, ya sean pastizales naturales o pasturas, porque cumple lo que contaba más temprano en el programa Dani, este rol de mover el suelo, incorporar al suelo materia orgánica. Es un verdadero tractorcito, una manada de ganado, ¿verdad? Por otro lado, el pasto cuando es pastoreado, más o menos se puede decir, le estimula a las raíces para crecer, ¿verdad? Y las raíces después producen los exudados que fomenta las micelas de los hongos y toda esta maravilla biológica que estamos viviendo la revolución biológica del suelo en este momento, ¿verdad? Además, por ejemplo, en los pastizales aumenta la biodiversidad. Hay también estudios publicados en el Chaco donde ha habido aumento de biodiversidad de algunos vertebrados, como el boreví, como el yurumí, como el carpincho, que se están inclusive extendiendo su área normal de hábitat hacia zonas secas del Chaco porque la ganadería provee fuentes de agua durante todo el año. También en los pastizales hay dispersión de semillas, hay polinización y hábitat para los polinizadores y otros tipos de animales muy importantes. Pero yo considero realmente en el mundo en que vivimos hoy que los dos servicios ecosistémicos más importantes son el control de incendios, el darle diente, como decía Marcelo, sobre todo a los potreros del norte de una propiedad en los meses de agosto, septiembre, octubre, es muy importante para prevenir incendios. Inclusive en California y en otras partes de Estados Unidos hay servicios que uno llama y le traen una manada ya sea de cabras o de ovejas o de ganado para prevenir incendios, muy importante. Y por supuesto el secuestro de carbono, que cumple también un papel de mantener abiertos los sistemas pastoriles. Mucha gente no sabe que hay un área muy grande en Sudamérica llamada el sobre de incertidumbre ecológica, que va más o menos desde el Chaco argentino, pasando por el Cerrado hasta el Caatinga, donde pastoreaban mega herbívoros al final del Pleistoceno y comienzo del Holoceno, que mantenían. Había en esa época más o menos 30% más de sabana abierta en Sudamérica, porque toda esa área era sabana abierta que se fue volviendo sabana arbolada cuando se extinguieron esos animales, coincidentemente cuando llegó el hombre a Sudamérica. Y en el siglo XVI, XVII, cuando se trajo el ganado, se fue reemplazando, o sea, se fueron restaurando muchas funciones naturales. El ganado vino a cumplir el nicho que cumplían naturalmente otros mega herbívoros en épocas geológicas pasadas. ¿El tema de los 4 millones, doctor? Perdón. Bueno, eso es un tema que se usa para ilustrar y es hipotético. Si hubiera una policía internacional que tuviera a su cargo controlar que se cumpla exactamente con los 30% de reducción de metano en el Paraguay y llegar al año 2020, porque el compromiso es reducir 30% del metano
para el año 2030, con respecto al 2020, para reducir 0,2 grados la temperatura hasta el 2050. Parece casi un trabalengua eso, pero ese es el tema. Entonces, en realidad la figura es más tipo 2 millones, pero es para que la gente tenga idea, pueda imaginarse, o a veces hay que presentar una figura para entender que estos compromisos tienen un costo, y como dije, podemos mirarlo como barrera, podemos no firmar o podemos eventualmente negociar y decir vamos a llegar a reducir esa cantidad, pero a través de los buenos manejos, la eficiencia y por favor, señores, ábranos sus mercados, ¿verdad? Los incentivos, los mercados, que va a hablar después Marcelo. Todas estas cosas son muy, muy importantes y podemos llegar a reducir sin matar esa figura, sin matar los 2 millones o 3 millones, aunque hay un lobby mundial que quiere reducir la cantidad de cabezas. Pero yo te digo una cosa, aunque el mundo entero se volviera vegana y se dejara completamente comer carne en el mundo, esos ecosistemas que conforman el 70% de la Tierra o el 60% de la Tierra, tendrían que tener los mismos rumiantes pastoreando. O si no, se descompondrían y tendríamos más incendios, más problemas de erosión eólica, hídrica, etc. Daniel, recientemente ganaron una distinción, un premio por el trabajo sustentable que están realizando. ¿Qué herramientas o estrategias piensan utilizar para seguir justamente en este camino? Sí, Ganadera Don Serafín fue reconocido por el marco del concurso de ideas que comentó recién Marcelo, el concurso de ideas de producción sostenible, que es liderado por la World Wildlife Foundation, WWF, Paraguay, financiado por la USAID y en el marco de la Alianza de Desarrollo y Producción Sostenible aquí en Paraguay. En el marco de ese trabajo, durante todo el 2023, vamos a estar haciendo un programa piloto de utilización de unos collares de alambrado virtual. Estos son collares que se le pone a los bovinos, que fue una tecnología desarrollada aquí en Paraguay, en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, de OTRI, de la Universidad La UNIDA, que es la Universidad de Integración de las Américas. Desarrollado ahí, haremos un programa piloto en pasturas y en monte para poder usar ambos sistemas, digamos, ¿no? Utilizando estos alambrados virtuales que eliminan la necesidad de utilizar estos alambrados eléctricos que comentaba Norma, que son necesarios para armar, tener mayor densidad animal en pequeños espacios por menor cantidad de tiempo, facilitando así la utilización de estos manejos holísticos y bueno, como comentaba Norman, lo que nosotros también estamos comprometidos es que al finalizar este programa piloto, toda la sistematización de esa información lo vamos a estar publicando, vamos a crear unos guías de utilización de los collares y también de, bueno, utilización de esto en el ecosistema del Cerrado, que es la parte más norte del Alto del Paraguay, en la biosfera del Chaco, en donde esto se estará aplicando en Ganadera Don Serafín. Esto fue desarrollado, es Bacalán, Bacá, así como en guaraní, me corta KALAN.com, es la empresa dentro de la unidad que desarrolla esto, y es donserafin.com, que es donde vamos a estar publicando, bueno, vamos a estar dando actualizaciones también de cómo va esto. Es importante también señalar que esto recibe el acompañamiento de la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Ciencias Agrarias, también está acompañando este trabajo para ellos también hacer las publicaciones técnicas acerca de todo este trabajo que se estará haciendo en el 2023. Marcelo, este trabajo que vienen desarrollando finalmente apunta también a la posibilidad de tener alguna venta o crédito de carbono. ¿Podrías comentarnos un poquito cómo están iniciándose dentro de ese proceso y también cómo opera el mercado de carbono propiamente hablando? Bueno, gracias David por tu pregunta. Primero me gustaría reforzar un poco la idea que hablaba el doctor Brewer. Realmente todo este contexto global podemos verlo como una barrera, pero también hoy lo podemos ver como una oportunidad para acceder a nuevos mercados
para acceder a mejores mercados, que podría estar relacionado a mejores precios tanto de la carne como de productos agrícolas. Y podemos también acceder a ser reconocidos como, a nivel Paraguay como un país relacionado y referenciado en términos de producción sostenible. Entonces, para mí eso es algo muy positivo. Si bien probablemente ciertos comentarios o ciertos ejemplos realmente pueden ser muy chocantes para los que estamos dentro del sector productivo, yo creo que hoy, y me gustaría invitarlos a todos aquellos que estén viendo este programa, que lo veamos como una oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar de que podemos hacer bien las cosas, de que podemos capturar carbono, de que podemos favorecer a la biodiversidad, como estábamos hablando, y no solamente esos dos ejes, lo económico y lo ambiental, sino también lo social. Entonces, ¿cómo funciona un mercado de carbono? Existen empresas a nivel global, a nivel mundial, que por su modelo de negocio o por su modelo productivo emiten dióxido de carbono. Por lo tanto, no tienen la capacidad de generar una captura en donde solamente emiten dióxido de carbono y se ven obligados a compensar esa emisión accediendo a la compra de créditos de carbono que pueden ser generados por productores, como es el caso de Paraguay, a través de modelos productivos sostenibles que pueden ser a través de pasturas, a través de conservación de bosques, entre muchos otros. Entonces, ese es el primer paso a entender. El mercado se da porque se forma a través de una necesidad en donde empresas, como por decir petroleras, aerolíneas o muchas otras, emiten y tienen la obligación de compensar esa emisión de dióxido de carbono. Entonces, por un lado, tenemos a la demanda, al comprador de créditos de carbono. Por otro lado, tenemos a los productores, que no solamente se da en Paraguay, se da en la región, en muchas partes del mundo. Australia está muy fuerte en el ámbito de generar y vender créditos de carbono. Entonces, como ya veníamos hablando a lo largo de todo el programa, tenemos los productores, como don Serafín, que viene aplicando buenas prácticas, no para generar créditos de carbono, sino para ser más eficiente, para mejorar la eficiencia de su sistema productivo, para mejorar los costos, para mejorar la toma de decisiones. Y eso es lo lindo de todo esto. Hacemos esto o buscamos hacer esto porque queremos mejorar la eficiencia de nuestro modelo productivo. Y lo más bueno, lo más bonito de todo esto es que por añadidura estamos impactando de una manera positiva en el ambiente y en la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, hablamos de fuente de trabajo, oportunidad de fuente de trabajo digno, y eso sin duda repercute en toda la región. También cuando hablamos de lo social, hablamos de compartir conocimiento con la sociedad. Como bien decía Dani, ellos luego del proyecto buscan sistematizar y poder compartir con la sociedad la experiencia. Eso es impacto positivo a la sociedad. Entonces, tenemos la demanda, los que tienen la posibilidad de generar créditos de carbono, y por otro lado tenemos organismos internacionales que están acreditados o han definido ciertos estándares para poder establecer que los créditos de carbono sean pasibles de comercializarlos en el mercado voluntario de carbonos. Entonces ahí, por mencionar alguno, tenemos a Verra. Existen otros con seguridad, pero por mencionar alguno que quizás es uno de los más conocidos, Verra es el organismo que define ciertos estándares, que establece ciertas reglas para decir, bueno, este proyecto, si vos querés generar un proyecto de captura, de secuestro de carbono y querés certificarlo, tenés que seguir este paso que tiene X, Y, Z requerimientos, en donde hay que seguir una serie de A, B, C reglamentos, cómo medir, cómo reportar, cómo monitorear, en donde vos productor, realizás ese paso a paso, un tercero se va y audita, verifica que lo que vos estás presentando es correcto, y de esa manera es posible entrar y participar de un mercado de carbono.
Excelente, Marcelo. Le dejo a los tres picando allí para el mensaje final, porque voy a presentar una placa final. Mientras tanto van pensando, por favor, el mensaje final que vamos a dejar, ya que estamos terminando el tiempo. La placa número 4. Si bien el doctor explicó perfectamente que no se trata de una cuestión literal, taxativamente hablando, queremos exponer el alcance que podría llegar a tener para un país como Paraguay, que evidentemente descansa bastante en la actividad ganadera. Y 4 millones de cabezas representan, primeramente, 25% del hato ganadero paraguayo, a un rendimiento de 250 kilos por animal. Estamos hablando de 1 millón de toneladas de carne, que representan 5 años de consumo de carne a nivel local o 30 meses de exportaciones. Actualmente, con el precio promedio de venta, estamos hablando de 5.300 millones de dólares en negocios por exportación de carne. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares en exportaciones de subproductos de origen animal. Estamos hablando de un efecto de 2 años de actividad frigorífica. Estamos hablando de 100.000 viajes de transporte de animales del campo al frigorífico. Y estamos hablando de 500.000 familias que pueden vivir directa o indirectamente de la actividad pecuaria. Este alcance realmente es extremadamente importante para nuestro país cuando comenzamos a hablar de un factor ambiental que termina afectando la parte económica. Y sobre todo en un país como este, en donde sabemos tenemos nuestras raíces y por sobre todo también tenemos una gran actividad que descansa sobre la armonía de toda la economía paraguaya junto con la agricultura. Queríamos exponer también este trabajo desde Productiva para complementar todo el excelente trabajo que vienen realizando los investigadores, los productores y las instituciones. Para ir terminando, vamos a arrancar con Marcelo, por favor, el mensaje final que quieras dejarnos, por favor. Bueno, primero que nada, de vuelta les agradezco a Anaí y David por el espacio. Y realmente mi mensaje final, por un lado, es... Tengo dos mensajes muy concretos. Por un lado, invitar a todos, a aquellos que han recibido estas noticias, a las que a muchos nos ha chocado, a investigar, a leer, a sacar nuestras propias conclusiones, no a consumir directamente lo primero que escuchamos, sino realmente invito a ser curiosos, a investigar, a leer, a buscar o incluso a preguntar a quien creamos que podría considerar, a quien podría conocer mucho más sobre el tema. Y lo otro, la otra invitación o el otro mensaje final, yo diría, aprovechemos este contexto global que hoy sin duda representa una oportunidad para el Paraguay, como ya decía, de acceder a mejores mercados, a mejores precios y por sobre todo a un mejor reconocimiento a nivel país. Daniel. Principalmente comentar de que Paraguay es un país eminentemente agropecuario y sin embargo es uno de los pocos países del mundo en donde el productor es una especie de enemigo, digamos. Hay y es muy atípico eso en el mundo. Es decir, en otros países, en especial en Europa, Estados Unidos, el productor es alguien respetado realmente y por la contribución que hace en la sociedad. Yo les invito a que puedan conocer a los diferentes establecimientos, a acercarse más a lo que es lo que se hace y el impacto positivo que tienen los establecimientos ganaderos en las diferentes comunidades, en especial las comunidades más lejanas del país donde hay menor presencia del Estado, y que realmente el Paraguay pueda dar un cambio en esa forma de pensar de que el productor de alguna manera es el enemigo, es todo lo contrario. O sea, me gustó mucho realmente, volviendo al primer comentario del programa, el comentario del ministro Bertoni, que el productor es la solución. Realmente hay que apoyar, todo es mejorable, desde luego, y hay mucho por hacer. Pero está en el interés de todo el Paraguay tomar esos pasos, y si estamos peleados, digamos, como sociedad, eso va a tardar mucho más. Es decir, pongamos todo el esfuerzo hacia los mismos objetivos nacionales y apoyemos, demos el apoyo a los productores para que realmente se pueda producir más y mejor, y si hay cosas que corregir, que se las corrijan, y que bueno, y todo es mejorable y que se pueda avanzar como país. O sea, ojalá que se pueda ir cambiando esa mentalidad que hay en Paraguay, que otra vez, insisto,
es muy atípico en el mundo eso, de que el productor es el enemigo, digamos, de una forma es, digamos, el contrario del urbano, es decir, es todo lo contrario. Doctor. Y bueno, siguiendo un poquito los comentarios de los dos, el periodista ambiental Andrew Revkin ha dicho que los productores son los héroes y siempre han sido los héroes de la historia, porque no hay sector, no hay personas más adaptables e innovadores que los productores, que es lo contrario un poquito del concepto que tiene la gente, ¿verdad? Otra cosa es que el productor, más que nadie, vive en la naturaleza, dependiente de la naturaleza, del clima, es el primer interesado en que las cosas vayan bien en todo el ámbito que lo rodea y que le permite producir. El hecho de que existan estos mercados nuevos, yo he hecho en la consultora algunos trabajos justamente con berra, le pueden traer un ingreso adicional, ya que el mercado no está enviando todavía las señales de que se va a pagar más por este tipo de ganado. Pero creo que el productor es el guardián de la tierra, es el custodio de la tierra, tiene hijos, tiene nietos, o sea, se da también la justicia intergeneracional y vamos por buen camino en reducir emisiones, aumentar absorciones y diría que uno de nuestros principales desafíos es la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología a los medianos y pequeños productores. Muchísimas gracias a los tres realmente por la participación. Creo que hemos tenido un espacio muy interesante para compartir esa experiencia y de nuestra parte como productiva, como organización, y creo que también mismo aquí el canal sigue acompañando en esa posición de seguir generando esa información y transmitir. Creo que el gran desafío que tenemos también como los comunicadores que estamos en esta rama es evidentemente generar ese contenido, seguir compartiendo con la gente, porque creo que hacemos bien los deberes y tenemos que ser orgullosos en ese sentido. Bueno, Nay, nos estamos despidiendo. Nos vamos, David. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos un domingo más, a todas las empresas que nos apoyan también y que hacen posible que lleguemos hasta ustedes. Será hasta la próxima semana. Buenas noches. Nos reencontraremos el próximo domingo puntualmente a las 20 horas por las pantallas de Canal Pro. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico o de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso.